Última hora. Omar García Harfuch acaba de capturar a los 8 responsables del crimen más perturbador contra la prensa en lo que va del año: el secuestro y asesinato de Roxana Berenice Guzmán, la periodista que el 2 de junio fue arrancada de su casa por hombres encapuchados mientras todo quedaba grabado en video para que México lo viera. Entre los 8 detenidos hay sicarios con nombre en clave y 4 policías municipales que les daban comida, recursos y cobertura. Harfuch cerró el cerco y los 8 están esposados. Lo que los noticieros convencionales no te contaron es lo que más importa de esta historia. Roxana no cubría temas de alto riesgo, no había denunciado amenazas. Sus propios compañeros dijeron que nunca les habló de ningún peligro. Y aún así, un comando armado sabía exactamente dónde vivía, a qué hora ibas tú a estar sola y cómo derrumbar su puerta de un solo golpe. ¿Qué fue lo que la puso en el radar de una organización con 4 policías municipales como red de apoyo? Esa pregunta tiene respuesta en el expediente de Harfuch. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué esa respuesta es más perturbadora que el crimen mismo. Lo que ocurrió el 2 de junio en Nanchital no fue un secuestro improvisado, fue un operativo diseñado, encapuchados, armados, con la certeza exacta de quién vivía en esa casa de la colonia 1 de Mayo y a qué hora iba a estar ahí. La puerta cayó de un solo golpe, y desde ese momento, Harfuch tenía 33 días para encontrar a Roxana. Lo que encontró en esos 33 días es lo que ningún noticiero ha contado con esta precisión, y eso es exactamente lo que cambia todo lo que estás a punto de escuchar. Roxana Berenice Guzmán. Rodríguez había abandonado Veracruz en 2017 por motivos de seguridad. Cuando regresó en enero de 2026, fundó Pulso Informativo del Sureste, medio que cubría quejas vecinales y denuncias comunitarias en el sur de Veracruz, sin amenazas registradas, sin que sus compañeros supieran de ningún riesgo. Y aún así el cártel mafia veracruzana mandó un comando a su casa, destruyó su puerta, la sacó a la fuerza mientras ella grababa todo y la llevó a un rancho en los límites de Moloacán donde la asesinaron. Su madre le pidió a la presidenta que no la olvidara. Harfuch escuchó. Y en 33 días cerró el cerco. Y los que cerraron ese cerco necesitan ser nombrados porque lo que hicieron no tiene nombre en ningún código penal que alcance a describir la magnitud. Javier Iván, Delta 1, jefe operativo del cártel mafia veracruzana. José del Carmen Cadena Escayola, Delta 7, quien participó directamente en el secuestro y tras su captura señaló el lugar donde estaba el cuerpo de Roxana. Luis Arturo, Delta 11, Karen Montserrat Layena. Y 4 policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, que mientras la madre de Roxana lloraba en televisión nacional, llevaban comida y recursos a sus asesinos. Y justo aquí es donde esta historia deja de ser una noticia y se convierte en algo mucho más difícil de ignorar. Porque lo que Harfuch construyó en 33 días no fue solo una investigación, era el retrato exacto de una organización que confundió la impunidad de 6 años en esa región con invisibilidad permanente. El cártel mafia veracruzana no era un grupo improvisado. Tenía estructura, tenía alianzas con policías municipales, tenía nombres en clave, pero se creía más inteligente que Harfuch. Y esa arrogancia fue exactamente lo que Harfuch necesitaba para darles 3 golpes en silencio que la organización nunca sintió llegar. Mientras Delta 1, Delta 7 y sus cómplices operaban convencidos de que Nanchital era territorio controlado donde nadie los iba a tocar, Harfuch ya les había dado 3 golpes en silencio. 3 golpes que la organización no podía ver ni sentir, pero que estaban desmantelando su escudo desde adentro, semana a semana, sin que supieran que ya estaban perdiendo una guerra que ni siquiera sabían que había comenzado. No fue el video viral lo que los hundió. Fueron esos 3 golpes de Harfuch los que en retrospectiva acabaron con ellos y que cambian todo lo que estás a punto de escuchar. El primer golpe llegó días después del secuestro. La organización estaba tan segura de que el video viral del secuestro no dejaría rastro útil para la investigación que sus integrantes siguieron usando los mismos canales de comunicación de siempre para coordinar entre sí. Le pareció la decisión más inteligente. Si el video ya circulaba sin que nadie los identificara, ¿para qué cambiar algo que funcionaba? Lo que no sabían es que los analistas de la FGR y la CEMAR llevaban horas procesando cada segundo de ese video y cruzando frecuencias de comunicación contra bases de datos federales. Cada transmisión que creyeron segura quedó documentada. Primer golpe adentro del expediente. El segundo golpe lo dio Harfuch cuando los 4 policías municipales de Ixhuatlán del Sureste tomaron lo que creyeron era su decisión más segura. Convencidos de que su posición como agentes del orden los hacía intocables dentro de la estructura, siguieron presentándose a trabajar con normalidad, usando sus patrullas, sus uniformes y sus radios oficiales, mientras coordinaban apoyo logístico para la organización. Calcularon que el escudo del cargo público los protegía. Lo que no calcularon es que ese escudo era exactamente lo que los hacía rastreables. Cada movimiento oficial quedó cruzado contra la investigación. Segundo golpe adentro del expediente. El tercer golpe fue el más costoso, y Delta 7 lo activó convencido de que era su decisión más inteligente.
cuando la presión federal comenzó a intensificarse semanas después del secuestro. Decidió moverse hacia Coatzacoalcos creyendo que cambiar de municipio era suficiente para desaparecer del radar. Calculó que la distancia era protección, que quien se mueve genera menos señal que quien se queda quieto en el punto caliente, que Coatzacoalcos era suficiente tierra de nadie para esperar que la tormenta pasara. Lo que no vio es que moverse a Coatzacoalcos fue exactamente la confirmación que los sistemas de análisis federal necesitaban. Un punto geográfico nuevo, un patrón de movimiento documentado, una presencia verificada en un municipio distinto que los analistas cruzaron contra las frecuencias interceptadas desde el día del secuestro. Todo lo que Harfuch necesitaba para ejecutar las órdenes estaba ahora en una sola coordenada en Coatzacoalcos. Lo que Delta 7 diseñó como escape fue el último dato que cerró su propio expediente. Tercer golpe. Cerco cerrado. A las 6:30 de la mañana, elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Ministerial de Veracruz y fuerzas federales comenzaron a moverse en silencio hacia los puntos de concentración previamente establecidos en Coatzacoalcos y en Ixhuatlán del Sureste. Sin uniformes visibles en los puntos de mayor riesgo, sin transmisiones abiertas, con comunicación encriptada entre equipos que operaban en dos municipios distintos al mismo tiempo. El operativo había sido diseñado para golpear simultáneamente antes de que cualquier integrante de la célula pudiera alertar a otro. El operativo se diseñó con una complejidad táctica específica que lo hacía distinto a cualquier otro. No era una sola captura en un solo punto. Eran 8 objetivos distribuidos en al menos 2 municipios distintos, algunos con nombre en clave y entrenamiento operativo, otros con uniforme municipal y acceso a frecuencias de radio oficiales. Si cualquiera de los 8 recibía aviso antes de que el cerco cerrara, tenía los medios para alertar al resto en segundos. El margen de error era 0, y Harfuch lo sabía desde que firmó las órdenes. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún protocolo. Cuando los primeros equipos comenzaron a posicionarse en los accesos de Coatzacoalcos, uno de los sistemas de monitoreo detectó actividad en una frecuencia de radio municipal que no debería haber estado activa a esa hora. Alguien entre los 4 policías municipales había encendido su radio. No para reportar servicio, para escuchar, como si algo les hubiera dicho que esa madrugada iba a ser distinta a cualquier otra. El centro de mando tuvo exactamente 90 segundos para decidir si aceleraba todas las entradas simultáneamente o esperaba. La orden llegó en 2 palabras: acelerar todo. Los equipos en Coatzacoalcos y en Ixhuatlán del Sureste recibieron luz verde al mismo tiempo. Lo que ocurrió en los siguientes 8 minutos ocurrió en paralelo en 2 municipios que no podían verse ni escucharse entre sí. 8 objetivos, 2 equipos, un solo reloj, y Delta 7, el hombre que había señalado el lugar donde estaba el cuerpo de Roxana después de su primera captura, estaba a punto de descubrir que las coordenadas que entregó también habían sellado su propio destino. La frecuencia de radio municipal que se había encendido a esa hora en Ixhuatlán del Sureste no transmitió nada. Solo escuchó. 30 segundos de silencio activo que los analistas del centro de mando monitorearon en tiempo real, sin poder determinar si quien la había encendido había detectado algo concreto o simplemente tenía el instinto de que algo estaba ocurriendo. La diferencia entre las 2 opciones cambiaba completamente el nivel de riesgo de los equipos que ya estaban en posición, y el centro de mando no tenía manera de saberlo con certeza. Párate un momento aquí, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. La frecuencia se apagó después de 30 segundos, no gradualmente, de golpe. Exactamente igual que cuando alguien destruye un dispositivo o lo apaga porque acaba de escuchar algo que no quería escuchar. El centro de mando procesó esa señal en segundos y llegó a una conclusión que cambió el protocolo de entrada en Ixhuatlán. Uno de los 4 policías municipales sabía que algo estaba ocurriendo, y ese alguien tenía acceso a una patrulla, a un arma reglamentaria y a rutas de salida que los elementos federales todavía no habían sellado completamente. Se ordenó refuerzo inmediato en los accesos de Ixhuatlán del Sureste antes de ejecutar cualquier entrada. Elementos adicionales redirigidos desde reserva táctica, mientras los equipos en Coatzacoalcos mantenían posición congelada esperando la señal simultánea. Cada minuto de espera era un minuto más de exposición. Pero entrar en Ixhuatlán con un policía municipal activo y posiblemente alertado sin cerrar primero todos los accesos era un riesgo que el centro de mando no estaba dispuesto a tomar. 4 minutos de silencio total antes de que llegara la confirmación. Y entonces llegó algo que nadie en el centro de mando esperaba. Desde uno de los puntos de vigilancia en Ixhuatlán, un elemento reportó por canal encriptado que una patrulla municipal había salido del estacionamiento de la presidencia municipal y avanzaba hacia uno de los accesos que todavía no estaba completamente sellado. Sin sirenas, sin luces, a velocidad normal, como una patrulla en ronda ordinaria, pero era las 6:38 de la mañana de un día que no tenía ninguna razón para tener patrullas circulando a esa hora en esa dirección. El equipo de reserva táctica interceptó la patrulla antes de que llegara al acceso. Adentro de la patrulla iba uno de los 4 policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
uniformado, con su arma reglamentaria, conduciendo con una calma que no correspondía a alguien que simplemente salía a hacer su ronda. Cuando los elementos lo interceptaron, lo primero que hizo fue soltar el radio que llevaba en la mano derecha. No el arma. El radio. Ese instinto decía exactamente lo que el centro de mando necesitaba confirmar. Sabía que venían. Lo que no sabía es que los otros 3 accesos ya estaban sellados, y que en ese mismo momento, los equipos en Coatzacoalcos acababan de recibir la señal verde. La señal verde llegó simultáneamente para todos los equipos en el momento en que el policía municipal fue interceptado en la patrulla. Lo que ocurrió en los siguientes 8 minutos ocurrió en paralelo en 2 municipios distintos que no podían verse ni escucharse entre sí. En Coatzacoalcos, 3 equipos cerraban el perímetro alrededor de los objetivos principales. En Ixhuatlán del Sureste, 2 equipos aseguraban los accesos restantes, mientras el policía interceptado quedaba bajo custodia en el lugar. 8 objetivos, 2 municipios, un solo reloj que corría en la misma dirección para todos. En Coatzacoalcos, el equipo que buscaba a Delta 7 llegó al punto de concentración y encontró algo que no estaba en ninguno de los planos del operativo. El inmueble, donde los analistas habían confirmado su presencia la noche anterior, tenía la puerta principal abierta. No entreabierta, abierta de par en par a las 6:41 de la mañana. Eso no es la señal de alguien que está adentro esperando tranquilo. Es la señal de alguien que salió hace poco o de alguien que está adentro y sabe que afuera algo está ocurriendo. El equipo tomó posición perimetral en silencio mientras el centro de mando procesaba la imagen en tiempo real. Y entonces ocurrió algo que cambió el ritmo de todo el operativo por segunda vez en menos de 10 minutos. Desde la parte trasera del inmueble, uno de los elementos reportó movimiento. Una sombra que cruzó la ventana del cuarto trasero de derecha a izquierda. Rápido. Demasiado rápido para alguien que simplemente se mueve dentro de su casa. Alguien adentro estaba activo y se movía hacia la parte trasera del inmueble, donde había una salida secundaria que los analistas habían identificado en los planos, pero que el equipo principal no cubría todavía. El centro de mando tuvo 30 segundos. La orden llegó inmediata: cubrir salida trasera y entrada simultánea por ambos accesos. 2 elementos del equipo de reserva se redirigieron hacia la parte trasera, mientras el equipo principal ejecutaba la entrada por la puerta principal que seguía abierta de par en par. Lo que encontraron en el cuarto trasero cuando los 2 accesos fueron controlados al mismo tiempo es lo que cambió el tono de todo lo que siguió esa mañana. Y lo que había en ese cuarto junto al objetivo es lo que ningún reporte oficial ha descrito todavía con esta precisión. Párate un momento aquí, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. Lo que los elementos encontraron en ese cuarto trasero no era solo a Delta 7 intentando escapar. Era a Delta 7 con un teléfono activo en la mano y 3 bolsas selladas sobre la cama que los peritos clasificaron desde el primer momento como material de alto valor. No era droga ni armamento, era documentación. El tipo de documentación que alguien guarda cuando sabe que si cae, necesita tener algo con qué negociar. Y lo que esa documentación contenía es lo que Harfuch tiene ahora sobre la mesa y que todavía no tiene nombre en ningún reporte público. Delta 7 no intentó escapar cuando los elementos controlaron los 2 accesos. Soltó el teléfono sobre la cama, levantó las manos y no dijo nada. El teléfono y las 3 bolsas selladas quedaron bajo custodia antes de que los elementos leyeran la orden. En Ixhuatlán, los 3 policías municipales fueron asegurados sin resistencia, y Delta 1 fue encontrado dormido en un domicilio distinto al identificado por inteligencia. No tuvo tiempo de procesar lo que ocurría antes de que las esposas cerraran. Lo que había en esas bolsas es lo que cambia todo lo que sigue. Harfuch recibió la confirmación de las 8 capturas en 11 minutos. 8 detenidos. 2 municipios. 0 bajas federales. 33 días después del video que vio todo México, los 8 responsables del asesinato de Roxana estaban esposados. Pero lo que venía ahora era distinto a todo lo anterior, porque las capturas no eran el final de esta historia. Eran la puerta de entrada a algo que nadie afuera de ese operativo había visto todavía. Y lo que encontraron en esas 3 bolsas selladas lo cambia todo. Y aquí es donde lo que parecía invisible dejó de serlo. Porque el operativo no terminó con las 8 capturas. Terminó con el inventario de lo que salió de esos 2 municipios bajo cadena de custodia. Ese inventario cuenta una historia que va mucho más allá de una célula criminal que mató a una periodista en el sur de Veracruz. Lo primero que los peritos documentaron cuando procesaron las 3 bolsas de Delta 7 cambió el peso de todo lo que ya se había asegurado esa mañana. Y nadie en ese operativo esperaba encontrar lo que encontraron. Lo que había en las bolsas no era efectivo ni documentos de identidad falsa. Era un registro detallado de operaciones de vigilancia contra al menos 9 periodistas y comunicadores del sur de Veracruz, con fotografías, direcciones, rutinas y horarios de transmisión en vivo. Roxana Berenice Guzmán era el nombre número 4 en esa lista. Hay una pregunta que ningún reporte público ha respondido todavía. ¿Qué pasó con los primeros 3 nombres? ¿Están vivos? ¿Saben que estuvieron en esa lista? Esa respuesta existe. Está en el expediente.
Y es lo que más tiempo llevó procesar esa mañana. Y eso que acabas de escuchar es el dato menor, porque junto al registro de vigilancia, los peritos encontraron algo que detuvo todo en la sala de análisis. Una lista con 8 nombres más, todos periodistas activos en Veracruz, con anotaciones que los analistas clasificaron como objetivos futuros. 8 nombres de personas que en este momento siguen haciendo su trabajo sin saber que alguien los había estado siguiendo y documentando con la misma metodología que usaron contra Roxana. 8 periodistas que esta noche duermen sin saber que Harfuch acaba de salvarles la vida. Los 8 nombres de la lista de objetivos futuros no estaban organizados al azar. Estaban ordenados por nivel de exposición pública, por número de seguidores en redes sociales y por frecuencia de transmisiones en vivo. Alguien había diseñado esa lista con criterios de priorización que no corresponden al perfil operativo de una célula criminal regional. Corresponden al perfil de alguien que entiende cómo funciona el periodismo digital, qué hace visible a un comunicador y en qué momento un medio hiperlocal se convierte en una amenaza que necesita ser silenciada. Eso no es un sicario. Es alguien por encima de los sicarios. Párate un momento aquí, porque lo que sigue es aún más perturbador que todo lo anterior. Porque entre los 4 teléfonos destruidos a medias que los peritos lograron recuperar parcialmente, los analistas encontraron un hilo de mensajes que conecta esta célula con una instrucción que no vino de adentro de Veracruz. Vino de afuera. De alguien que usó un número no registrado en ninguna base de datos mexicana para ordenar, con palabras específicas y sin ambigüedad, que Roxana Berenice Guzmán fuera el siguiente objetivo de la lista. Ese número todavía no tiene nombre en ningún expediente público. Cada objeto asegurado esa mañana dejó de ser evidencia de lo que estos 8 hombres y mujeres hicieron y se convirtió en evidencia de quién estaba por encima de ellos. Porque en el teléfono de Delta 1, el jefe operativo que fue encontrado dormido, los analistas recuperaron algo que los peritos tardaron horas en procesar. Un directorio con contactos organizados por estado, no por nombre, contactos en Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca y en 2 entidades más que los analistas cruzaron contra bases de datos de la FGR. Lo que ese cruce reveló conecta al cártel mafia veracruzana con operaciones documentadas en territorios donde hasta ahora no tenía presencia confirmada. Y fue ese hallazgo el que reencuadró todo lo que ya se había asegurado esa mañana. Porque lo que comenzó como la captura de 8 personas responsables del asesinato de una periodista, empezó a verse como algo de una escala completamente distinta desde el momento en que los analistas procesaron ese directorio. El cártel mafia veracruzana no era una célula regional. Era un nodo, dentro de algo más grande que opera en múltiples estados y que usa el silenciamiento de periodistas como herramienta de expansión territorial. Harfuch vio el reporte del directorio esa mañana. Firmó una instrucción que abrió una línea de investigación hacia 2 estados que no habían aparecido en ningún reporte previo del caso. Hay algo que las autoridades saben sobre el móvil real del asesinato de Roxana y que todavía no han dicho en voz alta. Porque si Roxana era el número 4 en una lista de objetivos ordenada por criterios de exposición digital, la pregunta que más incomoda no es por qué la mataron a ella, es por qué en ese momento específico. ¿Qué publicó, qué transmitió, qué información tocó en los días previos al 2 de junio que aceleró su nombre al tope de la lista? Esa respuesta existe. Está en el expediente, y cuando salga, va a cambiar completamente lo que creías saber sobre qué tan libre es el periodismo en el sur de Veracruz. Lo que venía ahora era distinto a todo lo anterior, porque la captura de estos 8 no era el final de esta historia. Era la puerta de entrada a algo que Harfuch lleva semanas construyendo en silencio hacia un objetivo que todavía no ha aparecido en ningún comunicado oficial. Una lista de vigilancia con 9 periodistas, 8 objetivos futuros que esta noche duermen sin saberlo. Un número desde afuera de Veracruz que dio la orden. Un directorio que conecta esta célula con 5 estados. Todo apunta en la misma dirección, hacia arriba, y lo que hay arriba todavía no tiene esposas. Cuando Harfuch habló después de este operativo, no improvisó una sola sílaba. La declaración fue esta. Fuerzas federales y estatales ejecutaron 8 órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán. Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red y establecer las responsabilidades de quienes ordenaron el crimen. Analicemos esas palabras porque ninguna fue casual y cada una tiene 2 destinatarios distintos. Dijo quienes ordenaron el crimen. No dijo los responsables fueron detenidos. No dijo el caso está cerrado. Dijo quienes ordenaron. Plural. Presente activo. Esa construcción no está dirigida a los medios ni a la opinión pública. Está dirigida a alguien que en este momento lee esa declaración y sabe que el número desde afuera de Veracruz que dio la instrucción ya está en el expediente de Harfuch. Alguien que entiende que determinar el alcance total significa que su nombre ya tiene propietario en la investigación. Y que lo único que falta es la firma en la orden. Dijo, las investigaciones continúan. No dijo el caso avanza ni estamos cerca. Dijo, continúan. Tiempo presente, acción activa. Esa palabra no estaba dirigida a los periodistas en la sala. Estaba dirigida a alguien que en este momento sabe exactamente qué hay en ese directorio de 5 estados y en esos teléfonos recuperados a medias.
Alguien que entiende que continúan significa que el siguiente movimiento ya tiene fecha y que esa fecha no la conoce nadie fuera del gabinete de seguridad. Lo que Harfuch tiene ahora sobre la mesa es esto: 8 detenidos, una lista de vigilancia con 9 periodistas, 8 objetivos futuros identificados, un número externo que dio la orden de matar a Roxana y un directorio que conecta esta célula con 5 estados. Lo que todavía le falta es el nombre detrás de ese número externo, el arquitecto que diseñó la lista con criterios de exposición digital y la respuesta a la pregunta que más incomoda de todo este caso. ¿Qué publicó Roxana en los días previos al 2 de junio que aceleró su nombre al tope de esa lista? Harfuch lo sabe, y eso es exactamente lo que está construyendo esta noche. 8 detenidos esta madrugada en Coatzacoalcos e Ixhuatlán del sureste, 33 días después del video que vio todo México. Pero lo que el operativo dejó sobre la mesa no es el retrato de 8 personas que mataron a una periodista. Es el mapa parcial de algo considerablemente más grande. Una lista de vigilancia con 9 comunicadores, 8 objetivos futuros que esta noche duermen sin saber que Harfuch acaba de salvarles la vida. Un número desde afuera de Veracruz que dio la orden. Un directorio que conecta esta célula con 5 estados. Todo apunta hacia Van Arriba. Y lo que hay arriba todavía no tiene esposas. ¿Quién diseñó la lista de periodistas con criterios de exposición digital? ¿Quién es el número desde afuera de Veracruz que ordenó matar a Roxana? ¿Qué publicó ella en los días previos al 2 de junio que aceleró su nombre al tope de esa lista? Esas respuestas existen, están en el expediente. Y cuando salgan van a cambiar completamente la escala de lo que creías que era este caso y lo que significa ejercer el periodismo en el sur de Veracruz. Porque lo que viene después de estas 8 capturas no es el cierre de nada. Es la apertura de algo que Harfuch lleva semanas construyendo en silencio hacia el nombre que está en la cima de esta red. El próximo video va a reconstruir exactamente quién dio la orden de matar a Roxana Berenice Guzmán, qué conecta al cártel mafia veracruzana con los 5 estados del directorio, y por qué los 8 periodistas que están en esa lista de objetivos futuros necesitan saber lo que Harfuch encontró esta madrugada. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no terminó. Suscríbete. Lo que viene es más grande que todo lo que acabas de ver.